Y la primera pregunta que quiero que vayamos pues cuestionándonos es: ¿puede un predicador dejar de ser efectivo? Repito la pregunta: ¿puede un predicador dejar de ser efectivo? Y obviamente sí, mi hermano. Hay muchos predicadores que pueden dejar de ser efectivos en sus enseñanzas y en el transcurso de su ministerio pueden ir transformando o transformándose, pues muchas veces por diferentes razones, las que les quiero desarrollar. Obviamente, muchos van a decir: no, un predicador deja de ser efectivo porque se sumergió en el pecado. Esa puede ser la mayor y la grande, desde luego. Pero no solo a veces es por situaciones de pecado personal, sino que el predicador deja de ser efectivo cuando siempre empieza a hablar de lo mismo y lo mismo en sus enseñanzas. En pocas palabras, él se empieza a estancar en su ministerio y en su vida pastoral. Deja de comenzar a ver lo que es la novedad del evangelio y se hace pues una persona en la que empieza a ser muy profesional en sus predicaciones. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Dejar nosotros la novedad del evangelio y convertirnos en profesionales de la predicación. Y nos estancamos cuando nos hacemos muy profesionales en este ámbito de lo que es la comunicación. Mi hermano, yo recuerdo una vez que estaba en una laguna y nos decía aquel que nos dirigía que esa laguna, la que estábamos, tenía una peculiaridad, y era que esta laguna no se alimentaba de aguas que venían de manantiales o de ríos externos, sino que nacía el agua de las profundidades, ¿sí? Por unos brotes o unos ojos internos. Y la forma en que el agua pues se desaparecía era a través de la evaporación a las nubes. Era peculiar este lago porque no tenía afluentes que le permitieran que el agua ingrese, y tampoco este lago permitía que el agua salga afuera de lo que era esta laguna tan grande. Era motivo de una implosión que había hecho hace millones de años. Y de todas las lagunas, esta era muy peculiar. No entraba agua ni salía el agua. Y era algo que me llamó la atención porque a pesar de ser una laguna con agua muy cristalina, mucha riqueza, digamos que en su agua, decía esta persona que nos instruía que al no tener afluencia de agua que le alimente y afluencia de agua que salga de este lago, no permitía que crezcan las truchas, porque las truchas necesitan el agua corriente, la corriente. O sea, las truchas necesitan esa corriente. Y si usted alguna vez va a criaderos de truchas, usted va a ver que las truchas se crían en corrientes de agua, en corrientes. Los que crían tienen pues afluentes de agua que pues esas corrientes permiten que las truchas puedan desovar y puedan pues tener ahí los criaderos. En el caso de esta laguna, decía la persona que nos estaba instruyendo, decía que podían poner ahí truchas en esta laguna, podían crecer las truchas, pero no podían desovar, porque necesitan del agua corriente. Entonces, al discernir esta predicación que vamos a desarrollar, el predicador que deja de ser efectivo, o el carismático, el cristiano que deja de ser efectivo, se transforma como esta laguna. Podemos muchos de nosotros ser como esta laguna, muy grandes, muy hermosas, muy llenas, transparentes, mucha riqueza, pero estamos convirtiéndonos en estériles. ¿Por qué?
Porque el predicador siempre tiene que alimentarse, o sea, el agua que viene para sí, pero también tiene que aprender a dar, o sea, que salga. Esta laguna les conversaba que ni entraba ni salía el agua, solo pues salía por debajo de la tierra. Así esta laguna siempre estaba pues y se mantenía. Pero así no son las lagunas, siempre hay ríos que la alimentan y siempre la laguna se transforma en un río que sale. Hermanos, nosotros siempre tenemos que estar alimentándonos como predicadores. Siempre tenemos que estar formándonos, siempre tenemos que estar instruyéndonos, siempre tenemos que estar leyendo. Siempre necesitamos nuestra comunidad, nuestro grupo de oración, donde no seamos nosotros los predicadores, sino miembros que nos sentemos, escuchemos, oigamos, participemos de una vida rica pastoral, nuestra vida comunitaria dentro de lo que es nuestra diócesis, nuestra iglesia, asistiendo a las formaciones de nuestro movimiento, de nuestra corriente de gracia. Y esa es la forma que el agua entra, ¿verdad? El agua ingresa, el agua está, el agua viene. Y a la vez también el agua sale del torrente, el agua sale de esta laguna. Y de esa manera, cuando entra y cuando sale, mi hermano, nosotros estamos dentro de la corriente. Y quien está dentro de la corriente da vida. Por eso es que la renovación carismática es corriente de gracia, porque por donde va la corriente hay vida. Por eso es que las truchas pueden vivir y pueden desovarse en las corrientes. Pero en el caso peculiar de esta laguna que les conversaba, las truchas no podían vivir, pero no podían desovar, o sea, no podían multiplicarse. Cuidado, somos predicadores estériles. Predicadores que pues mientras estamos nosotros en el servicio hay mucho, pero cuando nosotros nos retiramos pues simplemente se queda un fruto estéril, se queda un fruto el cual no puede multiplicarse. Cuidado, somos predicadores en los que vamos nosotros llevando un mensaje, pero al retirarnos no queda nada, no hay fruto, no hay crecimiento. Entonces, podemos dejar de ser predicadores y convertirnos en motivadores. Entonces, dejamos de ser efectivos, como este lago que les había conversado. Y eso puede ser nuestro grupo, nuestro ministerio, nuestro apostolado. Y cuidado, mis hermanos, tenemos que nosotros tener siempre esa fragilidad, tener eso que la naturaleza nos indica. Agua que ingresa y agua que sale. Y así, mi hermano, es la corriente. Así hay corriente de agua, cuando ingresa y cuando sale. Cuidado, nos estancamos. También, mis hermanos, podemos nosotros en este camino de ser predicadores o motivadores, cuando nosotros no estamos llevando una vida acorde al evangelio que estamos predicando. En pocas palabras, nosotros no llevamos una vida de santidad. Estamos llamados a ser santos, estamos llamados. Y uno de los mensajes que nos habla el apóstol es: sean santos como yo soy santo. Y algo que Jesús dice: yo, Padre, dice el Señor, Padre, los he apartado. Y santo significa ser apartado, ser escogido. Y lo que se pide de aquellos que estamos de este lado, llevando el mensaje, es la coherencia de nuestras vidas. Y nosotros podemos dejar, mis hermanos, de ser predicadores para transformarnos en motivadores cuando nuestra vida personal no refleja lo que estamos nosotros predicando, lo que estamos nosotros llevando a los demás. ¿Cómo puedo yo pararme aquí, mi hermano, a hablar de matrimonios si mi vida
está en un desorden, está en un adulterio. ¿Cómo puedo hablar yo a los hijos si yo veo que mis hijos ni siquiera quieren pisar la iglesia? ¿Cómo puedo hablar a comunidades y grupos de oración si yo no pertenezco y ni participo en una de ellas? ¿Cómo puedo hablar a las parroquias si yo no estoy sirviendo o tengo una vida dentro de ellas? ¿Cómo puedo hablar al movimiento si no participo en él? Puedo ser yo, puedo ser yo como un presentador de televisión, el cual me entregan las noticias listas y pues me siento solo a hablar de lo que me dieron, ¿verdad? Puedo leer y decir lo que pasa, pero muy diferente es un presentador de televisión al reportero que está filmando en vivo. El reportero que está filmando en vivo está con su cámara allí en el lugar de los hechos y está transmitiendo lo que está pasando. Están en manifestaciones o está pues la noticia haciéndose ese momento. ¿Y cómo está el reportero? Aquí hablándoles en este momento y esquivando ahí pues las bombas lacrimógenas, ¿verdad? Y estamos aquí en las manifestaciones y estamos entrevistando a la gente. Ese es el reportero. Pero el presentador está detrás de su mesa con su material preparado y simplemente está transmitiendo una información ya escrita. Tú puedes transformarte en ser un presentador del evangelio o un reportero del evangelio. ¿Quién eres tú, mi hermano? A ver, y esa es la diferencia entre ser predicador y ser motivador. El predicador el que está en el lugar de los hechos. El predicador el que está en el lugar donde se hace la noticia. El predicador está en el lugar con su pueblo, en el lugar donde predica la palabra en medio de la comunidad. El presentador está ahí, detrás de cámaras, solo leyendo un texto. ¿Y cuántos predicadores hay que solo leen textos, solo llevan información, solo llevan palabras, solo llevan conocimiento? ¿Cuál de los dos somos? ¿Eres tú un reportero del reino o eres simplemente un informador del reino? ¿Cuál de los dos eres, mi hermano? Y de esa manera vamos a ver las dos diferencias entre lo que hace el motivador y lo que hace el predicador. Mira, las diferencias en lo que va a hacer el motivador y lo que hace el predicador. ¿Qué hace el motivador? Para lo cual vamos a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. 2 de Timoteo 4:3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirá sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les repito, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y hermanos, con todo el respeto, pero con todo el amor y con toda la propiedad, les voy a decir a los hermanos que navegan por las redes sociales. Muchos caen en esto que nos habla Pablo a Timoteo. ¿Cuánto, mis hermanos, hay cuánto cristiano que no busca la sólida y sana enseñanza, la sana doctrina en las redes sociales? Lo que buscan es puro entretenimiento en las redes y en los canales y en las plataformas. Vaya a ver, mi hermano, vaya a ver en las redes que la cuarta profecía que acaban de mostrarnos que se dio, vuelan las miles de reproducciones, ¿verdad? Que el escándalo que hubo por acá del padre que habló con los pastores y esto, y vuelan los miles de personas que ven. Y que por acá una cosa y que por acá, y hermanos, no estamos buscando la sana enseñanza y la solidez, sino lo que nos entretenga en las redes sociales. Buscan canales que simplemente nos entretengan.
simplemente la curiosidad o el morbo cristiano, el escándalo, lo que no nos deja nada, no nos deja nada ni nos hace crecer, sino que simplemente buscamos lo que es, pues, lo que más nos entretenga. Y cuidado, somos nosotros de aquellos, somos de aquellos que buscamos estos maestros que simplemente nos digan lo que nuestros oídos se mueren por oír. A veces no buscamos, mis hermanos, la voz de Dios, sino los parlantes de Dios. Porque la voz de Dios es la que nos quiere dar a nosotros a conocer su camino de salvación. Y buscamos los parlantes, o sea, el que me gusta, ¿no es cierto? Lo que me agrade. Donde está el escándalo, donde está simplemente la curiosidad y no nos deja la solidez de la enseñanza. Cuidado, mis hermanos, nosotros dejamos de escuchar la sana doctrina para solo oír simples cuentos. Y ese es un llamado de atención, porque es algo que pasa en la iglesia y eso pasa en las redes sociales y eso pasa también en este canal. Cuando nosotros subimos predicaciones del evangelio, hermanos, las vistas, boom, se van para abajo. Pero cuando nosotros ponemos otros temas que no hablan de la predicación, sino hablan, pues, pasos, hablan de carismas, hablan de cosas diferentes, ahí se suben las estadísticas. Hermanos, tal vez estamos no buscando la solidez, sino estamos solo buscando el entretenimiento. Y eso también parte no solo de los predicadores, sino también de los que estamos al otro lado. Tenemos que ser ávidos en buscar la solidez de la enseñanza cristiana, ávidos en buscar la solidez de la palabra de Dios, la leche espiritual. Entonces, vamos a hablar de algunos puntos para no ser tan largo sobre el motivador. El motivador siempre se va a hablar a sí mismo. En sus predicaciones, el motivador siempre él va a ser el punto de entrada y el punto de salida. Siempre va a hablar de sus logros, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus éxitos pastorales, de su vida, de su familia. Cuidado que el motivador siempre se está hablando de sí mismo. Y eso es un punto determinante. El motivador habla de todo, menos de la palabra de Dios. Dice muchas cosas, habla de muchas cosas, habla de muchas experiencias, naturales o hasta sobrenaturales, pero no toma lo que es la rica y poderosa palabra del Señor dentro de sus enseñanzas. Y eso les invito a mis hermanos, a que ustedes tengan esa madurez cuando empezamos a ver a mucho predicador en las redes o que invitan en nuestras diócesis. Yo recuerdo una vez que trajeron acá a un predicador y estaban miembros de mi comunidad ahí, maravillados y embobados, pero decían, wow, vengan para acá, les dije. Miren, les dije, solo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos textos bíblicos y citas ha tomado el hermano? Se quedan pensando. Ni una, dicen. Entonces, para eso aquí hay una frase que dicen, mucho caldo y nada de papas. Mucha agua y nada de presa. Y a veces podemos ser predicadores, que haya mucho caldo, mi hermano, pero nada de presa, nada de contenido. Segundo, el motivador saca a la gente contenta y feliz después de sus intervenciones. Cuando las personas de nuestras comunidades, nuestros grupos, salen muy contentos y felices de los eventos, es un motivo o un indicador que tenemos que nosotros darnos cuenta que posiblemente no se está llevando la predicación del evangelio. Porque cuando salen muy contentos y felices, tenemos que tener cuidado porque no están saliendo cuestionados. A veces en las evaluaciones que están dentro de los equipos de servicio o de los mismos consejos de la renovación, se han puesto
hace las evaluaciones de los eventos por la ganancia económica, por la cantidad de libros, de discos o enseñanzas vendidas, por la cantidad de gente que asistió al evento y cuánto rédito económico nos ha dejado el evento. Y en muchas evaluaciones que yo he estado, ese, mis hermanos, es el motivo del éxito o el fracaso del evento. Mal, porque eres tú un motivador cuando dices, no, este evento fue realmente de mucha bendición porque nos dejó mucho dinero. Cuidado, mi hermano. No podemos nosotros mirar la bendición de un evento de evangelización por los réditos económicos que nos ha dejado el mismo. Nosotros tenemos que ver la bendición por el poder, por los signos y la conversión del pueblo de Dios. Siguiente, mi hermano. El motivador no se fundamenta en la palabra, sino que habla sus puntos de vista. Y ahí es cuando entra la madurez del pueblo de Dios, cuando empezamos a hablar solo en base a nuestros puntos, de lo que creemos, de lo que yo pienso. Y para lo cual es pues muy frágil, donde se mezcla lo que yo pienso y no en el fundamento, en el magisterio, en el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos nosotros que siempre tener el fundamento en la solidez de lo que es el magisterio de la Iglesia y no empezar a dar solo puntos de vista muy personales. Mi hermano, el motivador, su mensaje se centra exclusivamente en el hombre. Y cuando decimos que se centra en el hombre, ¿qué significa? Cuando muy sigilosamente, de una forma muy camuflada, pues empezamos a quitar a Dios del lugar donde está y caemos lamentablemente en la tentación. Serán como dioses. Se centra en el hombre, en sus experiencias, en sus sentimientos, en los problemas tal vez comunitarios, en los problemas de divisiones, en las cosas muy humanas, y dejamos de ver lo divino, mis hermanos. En pocas palabras, bajamos los ojos de la cruz para centrarnos en la realidad triste que es la condición del hombre en su pecado. Es como cuando Juan estaba el Viernes Santo, mientras miraba a la cruz, miraba perdón, miraba salvación, miraba, mis hermanos, vida eterna, miraba a Cristo, su cuerpo lacerado, humillado, dándose por los pecadores. Pero si Juan bajaba los ojos de la cruz, mi hermano, ¿qué miraba? Los soldados romanos, las mujeres llorando, hombres que pasaban escupiendo, los sacerdotes diciendo que se baje de la cruz. Un zoológico, mi hermano. Y cuidado que los predicadores bajen los ojos de la cruz y se centren solo en la realidad del hombre. ¿Y cuánto predicador no ha caído en esa trampa? ¿Cuánto predicador no ha bajado los ojos de Cristo y empieza en sus predicaciones a ver solo lo que es la realidad humana, los defectos humanos? Y claro, entonces se pone a criticar al párroco, se pone a criticar al obispo, se pone a criticar a los servidores, se pone a criticar a los ministerios, se pone a hablar del uno, se pone a hablar del otro. Y parecería que la predicación es buena porque dicen, está exhortando a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. Cuidado. Dejó de mirar a Cristo en misericordia para empezar a juzgar al hombre en su condición. Y te puedes ser motivador, porque te pones solo a hablar del hombre, solo te pones a hablar de las personas, de sus defectos, de sus limitaciones o de sus pecados. Y nunca la predicación puede hablarse, mi hermano, en una sola dirección horizontal. Cuando el predicador habla solo en dirección horizontal, ha perdido su vista. Recuerda, mi hermano, la predicación, el predicador tiene que tener como en la cruz que está aquí a mi lado derecho, la parte vertical, que es yo
y Dios, la comunidad y Dios, el pueblo de Dios que está mirando al Señor, esa es la relación vertical. Y la relación horizontal, como vemos aquí en esta cruz, horizontal, que es el hombre con su prójimo. Y el predicador tiene, hermano, escúchame, el predicador tiene que tener la visión vertical y la visión horizontal, la cruz perfecta. Y si el predicador se queda solo en la visión horizontal, ha perdido el foco de sus enseñanzas. Nos volvemos también en motivadores y dejamos a un lado la predicación, la sana doctrina, la solidez de la enseñanza. Cuando empezamos nuestras enseñanzas solo a hablar de la autorrealización personal y ponemos al ego del hombre en un pedestal. ¿Cuánto predicador pierde también su foco, su dirección y empieza a hablar de la teología de la prosperidad, de la autorrealización, de la bendición? Miren, mi hermano, hay mucho predicador así. ¿Y qué le dije? La teología de la prosperidad. Y esa es el fundamento erróneo del protestantismo, que muchos católicos y carismáticos, cuando no se preparan y tienen mucha influencia protestante. Una vez me escribió un hermano, dice, lo que pasa es que yo escucho muchas predicaciones evangélicas y esas las llevo a mi grupo. Qué error, mi hermano, qué error. Porque recuerda que el protestantismo está basado en el error. Y si está basado en el error, siempre la doctrina protestante va a tener un fundamento de error. Y si tú no tienes un discernimiento claro, una madurez espiritual, tú lo que vas a llevar es el error a tu comunidad. Lamentablemente yo acuerdo, mi servidor, muy amado, muy querido, mi servidor que por años él estuvo direccionando nuestra comunidad en mis primeros años en la renovación. Él era un hombre de Dios, muy querido, muy grande, pero él tenía un problema, que él siempre miraba el pasto verde del frente, ¿verdad? Ese es un problema, mirar el plato de al lado. ¿Le ha pasado eso? Usted se sienta, todos piden sus platos y usted ve que los platos de los vecinos son más deliciosos que el suyo. Ahí dice, ay, ¿por qué no pedí esta comida? Ay, ¿por qué no pedí esa carne? Ay, ¿por qué no pedí el tallarín? Oiga, ya pidió pues usted su plato. Ya pidió su preferencia. Póngase feliz. Pero hay muchos que siempre están viendo al frente, siempre están viendo al otro lado, el plato del vecino. Y así era mi servidor. Él siempre estaba escuchando predicaciones protestantes. Él siempre escuchaba música protestante. Más aún, tuvo en su falta de discernimiento y madurez espiritual llevar a la comunidad y al ministerio de alabanza una Reina Valera, una Biblia protestante para la instrucción del ministerio del grupo oración. Los jóvenes se escandalizaron. Cuando queríamos encontrar un libro más, no había ahí. Y siempre leyendo libros protestantes, siempre cantando música protestante. ¿Sabe qué pasó con él? Después de 10 años en su caminar, él se hizo protestante. Él se hizo pastor protestante. ¿Qué antitestimonio? Dejó botando el grupo oración y se fue. ¿Cree que ese es un fruto del Espíritu? ¿Cree que eso es un fruto de Dios? No, mi hermano. Y no es como alguien nos decía en un comentario, ustedes nos están chismeando, me decía. No, mi hermano, no estamos chismeando. Le estamos dando testimonios de vida. ¿De qué puedo predicarle, mi hermano, entonces? Le estamos predicando de lo que hemos visto y oído. Eso dijo Pedro. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y eso es los hechos de los apóstoles de nuestras propias vidas. De eso les estamos compartiendo para que no caigamos en eso. Y ese es un grave problema cuando empezamos nosotros a alimentarnos de las fuentes incorrectas en nuestra vida, en fuentes incorrectas de nuestra espiritualidad, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y si tú te alimentas solo de doctrina protestante, de música protestante, de libros protestantes, hermanos, tú eres un protestante católico.
No tienes fundamento ni solidez bíblica para poder dar a tu comunidad. No tienes magisterio para que tú puedas dar solidez al pueblo de Dios. Busquemos, mis hermanos, la solidez. Por eso decía aquí en 2 Timoteo 4:3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana doctrina, sino que seguirá sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y así es, mucho predicador se vuelve motivador cuando le damos a la gente lo que quieren oír, lo que ellos quieren oír, no lo que el Señor quiere escuchar y lo que el Señor les quiere hablar, perdón. ¿Y qué nos dice el apóstol? Mi predicación se centra en agradar a Dios y no a los hombres. Y una vez que en un consejo, un servidor, ya el coordinador diocesano tomaba esta lectura, él decía, ¿cómo decía? Agradar a Dios es agradar a mi comunidad, decía él, porque si la gente está contenta, también está contenta Dios. Oigan, qué poco discernimiento de este hermano, por favor. Porque agradar a Dios significa cuando tú no tienes ninguna preferencia por la gente y empiezas a hablar con claridad la palabra de Dios. Cuando empiezas a hablar la doctrina, el fundamento bíblico con una solidez, con una fuerza y potencia en la que mi hermano esté, quien esté, tú no estás por agradar. A veces del predicador o el que está allí, que es el predicador que ya se transformó en motivador, no habla pues y no exhorta, porque en medio de la gente está la persona que le ayuda en su ministerio económicamente y esa persona está llevando pues una vida tal vez doble, está llevando una vida desordenada y él no quiere topar ese tema porque ahí está la persona que le colabora económicamente. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué? Y ha habido esos casos. Dentro del auditorio están ahí las personas que ayudan, que ofrendan, pero tienen situaciones personales complicadas y el predicador prefiere no hablar de esos temas porque ahí está la gente que le ayuda en su ministerio económicamente. ¿Qué hizo eso? Agradar al hombre, mas no agradó a Dios. Y tú puedes, y yo puedo, caer en esa trampa. Que porque posiblemente ahí está un servidor más antiguo mío, no digo las cosas que tengo que hablar. No, pues ahí está mi párroco o ahí está tal persona de la iglesia y no hablo y no digo y no exhorto porque simplemente me dejan de prestar el aula y eso pasaba con algunos servidores que pues por miedo del párroco que les deje de prestar el aula, ellos no predicaban como tenían que predicar. Quisieron agradar al hombre y no agradar a Dios. Y no hemos venido nosotros de nuestras predicaciones a agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y ¿saben qué? Cuando usted predica la verdad del evangelio y la gente sale cuestionada, la gente sale con un corazón realmente cuestionado, es cuando empieza a haber acciones y reacciones del pueblo de Dios. Pero cuando salen muy contentos, muy alegres, cuidado, porque salieron agradando a ellos mismos y no se le agradó a Dios. El motivador siempre anima al hombre a buscar las bendiciones materiales. Siempre busca en esa, y eso es lo que les hablaba sobre la teología protestante de la prosperidad. Como no tienen claro el fundamento y no tienen claro lo que es el catecismo, entonces como escuchan lo que hablan sus pastores de preferencia, entonces llevan confundida la identidad católica a su pueblo. Y hermano, qué triste que es eso. Yo recuerdo un grupo de renovación aquí en mi rancho, aquí en mi casa, hermano, aquí en mi ciudad, no donde ustedes son buenos. Oigan, este grupo, Dios mío, pero es que uno se va, ¿no? Cuando está uno en el consejo, qué cosas uno no se entera. Esta servidora, como no tenía, pues, clara la película, como se dice aquí, y no busca ayuda en la renovación, o sea, en la coordinación,
va y busca a un pastor protestante que les venga a predicarles a su grupo, a unas 30 señoras. ¿Sabe qué pasó con este grupo? Toditos terminaron bautizándose y toditos terminaron siendo protestantes. Otra servidora que igual, que no se formaba, no iba a la escuela de formación, no iba a los eventos que se le invitaban. De repente un día, estando en una reunión con ella, dice, ¿saben qué? Dice, aquí dice el Señor que los sacrificios, yo he pensado, pues dale un conejito, dice esta señora, pues que el Señor dice que le gustan los sacrificios. Oiga, por Dios, mi hermana, ¿qué está pensando usted? Le dijimos ahí, ¿cómo que un conejito, pues? Y otro hermano, me acuerdo, igualito, otro servidor, porque era un retiro de servidores, en otra instancia, dice él, no, dice, lo que pasa es que yo quiero buscar un río y ahí en ese río sumergirme para poder vivir solito, sin que nadie esté alrededor mío, sumergirme en ese río para vivir la experiencia del bautizo del Espíritu y el hombre nuevo. Oiga, le digo, pero si ustedes parece protestante, ¿acaso no sabe que recibimos un solo bautismo? No esté buscando ríos ni lagos personales para sumergirse. Vaya, confiésese, adore al Santísimo, verá cómo usted se sumerge en las aguas de Dios. Entonces, mi hermano, esto es motivador. Ahora, ¿qué hace el predicador? Y esa es la segunda parte de la enseñanza, porque la predicación es ¿eres predicador o eres motivador? Ahora, ¿qué hace el verdadero y auténtico predicador? Mi hermano, primer punto. La gente no sale contenta, sino cuestionada después de sus enseñanzas, porque no escuchan, porque no oyen lo que quieren, sino que escuchan el mensaje de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? La gente no sale contenta, sino cuestionada, porque no oyen lo que querían, sino que escuchan la palabra de Dios. Y eso nos va a decir en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. En su sabiduría, Dios dispuso que el mundo jamás lo encontrara por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra nos dice que en su sabiduría Dios dispuso que la gente no lo encontrara en la inteligencia o intelecto humano, sino que determinó salvarnos por la locura de la predicación. Y en las predicaciones, hermanos, tiene que salir el pueblo de Dios cuestionado, no contento. Y en esta predicación yo le invito a que usted salga cuestionado de cómo está llevando su ministerio, su apostolado, su servicio. Y si la gente después del grupo oración sale cuestionada, diga gloria a Dios, porque salen cuestionados de ellos y yo soy el primer cuestionado. Yo sí, mi hermano, yo cuando termino de predicar yo salgo bien cuestionado de mi vida, de mi fe, de mi caminar, de mi experiencia, de todo salgo cuestionado para mejorar. Segundo, el predicador auténtico, su predicación se centra en Dios, no en el emocionalismo barato, pero sí en el cambio concreto de vida. Mira, te repito, el auténtico predicador se basa su predicación y se centra en el Señor nuestro Dios, no en un emocionalismo barato, sino en el cambio concreto de la vida. Hermano, a veces nosotros podemos ser muy emocionalistas con la gente, muy emocionalistas, que bailan, que brincan, que saltan, que hacen esto, que hacen este otro, y la gente está muy emocionalista en ese momento, pero no hay cambio concreto. Y discúlpeme, pero sí voy a criticar a los ministerios de música porque no son de alabanza, cuando empiezan en sus cantos, pues que a cantar que
que pasito para acá, que pasito para acá, que para arriba, que para abajo, que alita, que abracito, que esto, que el otro, mi hermano, mucho salto, mucho brinco, mucho lado a lado, mucho cansancio, mucha risa, pero no hay nada de alabanza, no hay nada de oración. Y una vez vino acá un cantante católico que llenó el Coliseo y sus cantos eran eso, que el baile del cuacuá, que esto, que el otro, que un lado, que al otro lado, que arriba, para abajo, y la gente les tenía ahí como circo, entretenidos, como un payaso en una fiesta. Y la gente feliz, contento, y la compra de los discos, eso sí, por montones. Y usted decir, no, que yo soy el ogro del cuento. No, mi hermano, lo que pasa es que donde yo me paro, yo discierno. Donde yo estoy, yo mastico. Donde yo estoy, yo primero analizo, veo. Y usted tiene que ser igual. Claro, vienen al pueblo católico, les hacen saltar, les hacen brincar, que arriba para abajo, que izquierda, que derecha, que el baile del cuacuá, que esto, que el otro, que la alita, que esto, que el otro, mi hermano, y la gente sale con el disco en la mano. ¡Ay, qué lindo! Eso fue todo. No, eso no fue todo. Ese canto, esa predicación, a la gente le alegró. Fue un emocionalismo del momento. Pero tiene, mi hermano, que en nuestro ministerio, nuestro apostolado, tiene que haber un cambio concreto en nuestras vidas y en la vida de los que están ahí. Un encuentro verdadero con el Dios, el gran yo soy. Un encuentro con aquel que marca y cambia nuestras vidas. Y ahí sí, se nota la diferencia entre el ungido y el metido, entre el profesional y el profeta. Sí hay, mi hermano, mucha diferencia, bastante diferencia. Y pues de esto que se habla en este punto, que el predicador no se centra en un emocionalismo barato, sino un cambio concreto de vida. Yo recuerdo que una vez yo fui a un matrimonio, miren, a un matrimonio, no era ni siquiera un evento de la renovación, era un matrimonio de unos amigos del grupo oración, y fue a ese matrimonio un sacerdote carismático, eso sí, muy ungido de Dios, este Santo Padre. Y recuerdo que estábamos en el matrimonio y la predicación que él dio el día de la boda en una misa ordinaria de matrimonio fue una predicación tan impactante, tan poderosa, que yo sentía que el pecho me iba a estallar. Yo me necesitaba confesarme ese momento. Fue tan impactante la predicación del sacerdote el día del matrimonio, que yo sentía que el pecho se me iba a explotar. Yo necesitaba el sacramento de la confesión. Y pues el matrimonio terminó y el padre entró a la sacristía a cambiarse de ropa. Entonces yo me voy detrás del padre corriendo. Y el padre ingresa y yo me ingreso atrás de él, y el padre se asusta al verme. Y le digo, padre, no se asuste, le dije. No se asuste. Padre, no se asuste, le dije así. Padre, necesito confesarme urgentemente. Y en ese momento, hermanos, yo me abrí mi corazón y le hablé al Padre, le dije, le expresé todo lo que tenía. Me puse a llorar ese momento, me puse a llorar. Y el Padre ese momento me impuso las manos y me dio la absolución. Mi vida cambió. Mi vida se transformó en ese proceso de sanación y de conversión. Hermano, le hago la pregunta. Después de nuestras predicaciones, porque me estoy incluyendo, las personas salen con un deseo concreto y cambio de sus vidas. Salen realmente con un deseo concreto de seguir a Cristo.
salen en sus vidas realmente con una conversión para volver a su hogar, para dejar la droga, para dejar la pornografía, para dejar sus experiencias tal vez de brujerías, de materialismo, para deshacerse de relaciones que están pues tóxicas en su vida, para dejar muchos lo que son relaciones prematrimoniales, para enderezar sus vidas, para ser generosos. Realmente hay conversión, realmente hay sanación, realmente hay en las predicaciones nuestras hay esos frutos. Y si no los hay, es porque somos motivadores. Y es porque no estamos llevando la predicación como tiene que serla. Y como es lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 10, versículo 9. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Apocalipsis 10, 9. Aquí nos habla Juan de que fue donde el ángel, y el ángel dijo que se coma ese librito y que en su boca será como la miel, pero en su estómago será amargo, será como el ajenjo, porque esa es la verdadera y auténtica predicación que el predicador y los que escuchan tienen que aprender a vivir. Y cuando tú y yo experimentamos lo que Juan apóstol experimentó, entonces sabremos que en verdad estamos llevando la preciosa y poderosa palabra de Dios. Cuando en nuestra boca es miel, pero es agria en nuestras entrañas. En pocas palabras, es dulce compartirla, pero qué amarga que es vivirla, qué amargo que es actuar conforme a la palabra de Dios, por encima de nuestros impulsos, deseos, concupiscencias, inclinaciones. Cuando tengo que amar en vez que odiar, cuando tengo que perdonar en vez que seguir con rencor, cuando tengo que dejar mis vicios, mis adicciones, mis inclinaciones, mis apetencias personales para ir en pos de una vida santa, digna, que nos habla Dios. Cuando tengo que aprender a dejar a un lado lo que es mi orgullo para que Dios crezca en mi vida. Cuando tengo que en verdad someterme a su amor y a su voluntad en vez de andar en mis egos y en mis propios caminos personales. Eso es ese agrio adentro. Porque claro, qué lindo que es predicar, qué lindo que es llevar la palabra, pero qué dura que es vivirla, actuarla, y más aún, los frutos que después son de vida eterna. Y de esa manera, nosotros vamos entendiendo lo que el verdadero predicador tiene que vivir y tiene que llevar. Entendiendo también que el predicador no habla lo que piensa. Oiga, qué difícil que es eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Si lo que pensamos hablamos. Y usted me dice que el predicador no habla lo que piensa, sí. Por eso nos dice en Timoteo, 1 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. San Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ser un obrero aprobado, de nada que avergonzarse, y así interprete rectamente la palabra de Dios. El predicador no habla lo que piensa, ni lo que siente, ni lo que quiere, sino que siempre tiene que interpretar rectamente la palabra de Dios. ¿Cuánto predicador hay en las redes sociales que hablan lo que piensan, lo que dicen? Oigan, y lo que hablan y lo que dicen, el grosso modo que le sale de lo más profundo de sus entrañas, es lo que la gente, like, comparte. Eso, lo que les gusta oír, mis hermanos. El bochinche, la algarabía, el grito. Pero no la solidez de la enseñanza, no la sana doctrina. Y es lo que andamos buscando en las redes.
Vaya a ver, mis hermanos, lo que la gente busca. Y no hablo de cosas raras, sino dentro de la misma cosas cristianas, que como les decía al inicio, andan buscando solo el entretenimiento cristiano. Y en las redes, ¿quién eres tú, mi hermano? ¿Quién eres, el que busca solo entretenimiento o el que buscas edificación? Y como predicadores tenemos nosotros que ser muy diligentes en predicar e interpretar rectamente la palabra de Dios. Sí, mi hermano. Interpretar, como dice aquí, rectamente la palabra de Dios. Porque sabes, tú puedes, en este momento, tú puedes sacar textos de la Biblia y hacerle hablar a la Biblia lo que tú quieras. Así es. Tú puedes sacar textos del contexto y hacer de tu predicación un pretexto. A ver, espero que haya algún valiente porque ya no nos dejan comentarios. No sé, creo que los hermanos se están yendo así cuestionados. Qué bueno. Pero si tú estás en este momento junto con nosotros conectado a esta predicación, pon lo siguiente. Los predicadores que sacan textos del contexto hacen de sus prédicas un pretexto, porque así hay, mi hermano. ¿Cuánto predicador que hay solo de citas bíblicas? ¿Cuántos hay que solo hablan de citas? Y cuidado que saquemos citas del contexto. O sea, sacamos del texto bíblico de un contexto en general y hacemos un pretexto. Por ejemplo, puede haber alguien que coja y saque un texto y que diga que Elías se fue en carros de fuego. Y yo puedo decir, sí, ahí dice en la Biblia acerca de los ovnis y que Elías fue arrebatado por los ovnis en carros de fuego. Hermanos, eso es sacar un texto del contexto y hacer un pretexto, ¿no es cierto? Yo puedo hacer a la Biblia hablar cualquier cosa, y eso es lo que hace el protestantismo, es lo que hacen cuando nos golpean la puerta de la casa, y a usted que sale mucho católico, le cogen, venga, aquí dice en Éxodo no adorarás imágenes. Ay, y uno se queda así, ay, cierto, ¿verdad? Aquí dice que María tuvo más hijos. Aquí dice de los santos, aquí dice del Papa, textos al azar, mal interpretados, mal dichos. Ay, cierto, aquí dice la bestia, vea, clarito dice el Papa es la bestia, dice. Ve, aquí está este texto. Y para que la gente diezme en sus congregaciones, hermanos, son expertos en sacar citas, textos, y pues como sacan el texto del contexto, hacen un pretexto. A ver, apréndase, quiero que usted se aprenda de memoria esto en este día. Si sacamos textos del contexto, hacemos un pretexto, mi hermano. Y podemos hacerle hablar a la Biblia lo que queramos. Y aquí la palabra es clara. Tienes que interpretar rectamente la palabra de Dios. No a tu conveniencia, ni a la conveniencia de tu ministerio, de tu grupo, de tu apostolado, de tu iglesia. Porque tú puedes sacar textos y sacar a la conveniencia del momento. Por eso es que una de las reglas de oro es que cuando discutes, nunca utilices la palabra de Dios. Cuando estés rebatiendo, no utilices la palabra, sino fundamentos, que es muy diferente. Que vengo a hablar del Papa, de los santos, de la Virgen. A ver, hablemos solo del Papa. No es que es que los santos, solo del Papa. Y usted de igual manera tiene que tener una recta interpretación de la palabra de Dios en sus comunidades. Y eso se da solo con el estudio, con el discernimiento, con la oración y alimentándote de las fuentes auténticas que nos dan la leche espiritual de la palabra. No me venga como un hermanito una vez que me viene contento. Hermano Rubén, ¿qué le digo? Estoy feliz porque estoy leyendo un libro ungidísimo, me dice. Le digo que bueno, que es la Biblia. No, uno mejor. A ver, le digo, uno mejor que la Biblia. ¿Cuál? A ver, creo que me indique. Venga. Aquí dice, el libro del Mormón, me dice.
Aquí nos habla la verdad de Jesucristo. Así me dijo. Aquí me habla de la verdad de Jesucristo que vino a las Américas. ¡Wow! Espérese. Eso no es sana doctrina. Eso que está ahí, ni siquiera es leche. Le pusieron cal con agua, le digo. Quítese el libro. ¿Por qué no lee la Biblia? A ver, venga, sentémonos, conversemos, hablemos. Le di explicaciones concretas acerca de los mormones, que son una secta, cuándo nació, quién fue su fundador y qué pasó con John Smith. Y dijo, ¡oh! Así será, hermano. Sí, así es. Porque usted tiene que estar preparado y listo cuando le vengan las personas con todo ese montón de cuestionamientos y cosas y raras y extrañas. Porque el predicador tiene que estar listo para la verdadera interpretación y recta de la palabra de Dios. Como vino otro hermano, hermano Rubén, estoy contento porque me están leyendo las cartas. Le digo, ¿cuál están leyendo? La de Pedro, la de Pablo, la de Juan, la de Timoteo, a los colosenses. No esas cartas, sino las otras cartas, las del futuro, las del tarot, me dice. Vea, dice eso, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué le habla? Deuteronomio, no habrá en ti que se encuentren hechiceros, magos, que te lean el futuro, espiritistas, Dios aborrece. Le digo a él, ¿tú quieres ser una persona que Dios aborrezca? No, hermanito. Entonces, lo que tú estás haciendo es un acto abominable a los ojos de Dios y te vas a condenar si sigues en ese camino. ¿Quieres eso? No, entonces deja ese camino. Y dejó. Porque eso es ser predicador, mi hermano. Hablar rectamente la palabra de Dios. Por último, para terminar la predicación, y gracias a los hermanos que siguen hasta este momento en la predicación, el auténtico predicador habla de la nueva vida en Dios y el cambio de conciencia. Repito, el verdadero predicador habla de la nueva vida en Dios y el cambio de conciencia. Hechos capítulo 2, versículo del 37 al 38. Hechos 2, del 37 al 38. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Mi hermano, lo que dice en Hechos 2, del 37 al 38, esa es la auténtica, verdadera predicación. Eso es el sello de calidad. Miren lo que dice. Pedro estuvo predicando el Evangelio. ¿Y qué nos dice en el versículo 37? Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Miren, le vuelvo a repetir si no escucho bien. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, porque el predicador que es fiel al Señor y fiel a la predicación, a su ministerio, y es fiel en su vida, vive exactamente esto, mi hermano, que sus palabras son una espada de doble filo. Nos dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, y al traspasar su corazón la predicación del apóstol, nos dice el Evangelio, los Hechos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando la gente es cuestionado, cuando el pueblo de Dios es traspasado por la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, cuando sus vidas son realmente tocadas, cuando sus vidas son realmente atravesadas por la espada del Espíritu Santo, esta es la respuesta del pueblo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Pedro les contestó: arrepiéntanse de sus pecados y para volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Eso, mis hermanos, es la predicación. Ese es el querigma.
Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. El versículo 38 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles es el fundamento de la auténtica y verdadera predicación, la solidez de la predicación. Y la auténtica predicación es: arrepiéntanse de sus pecados y volver a Dios. Miren, arrepiéntanse de sus pecados para volver a Dios y de esa manera ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y de esa manera recibir el fuego del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Muchos quieren recibir el Espíritu Santo, muchos quieren los dones y carismas, pero no quieren en sus vidas arrepentimiento, ni volver a Dios, ni el encuentro con Jesucristo. Y esa, mis hermanos, en el versículo 38 se enmarca lo que es la auténtica predicación. El arrepentimiento de pecados, el volver a Dios, el someternos al señorío de Jesucristo a través de un bautismo poderoso en el Espíritu Santo, recibiéndolo cuando aceptamos a Jesús. Eso es, hermano, lo que condensa el auténtico predicador. Miren, cuando Pedro predica con ese poder y esa fuerza, la gente dice que, miren, pero les vuelvo a repetir, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos y dijeron: hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? Yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que en nuestras predicaciones se traspasó el corazón del pueblo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que predicamos y hubo conversión, hubo sanación, hubo bautismo en el Espíritu, hubo vida eterna? Tal vez, mi hermano, en tu comunidad la gente se va porque no está encontrando el poder de la predicación. Tal vez muchos ni se quedan en tu comunidad porque tú no estás predicando como se debe predicar el poder del Evangelio. Tal vez, hermanos, muchos de los que están en las comunidades se retiran porque no hay poder en la palabra la cual estamos dando. Estamos entreteniendo a la gente, mas no estamos predicando. Podemos ser muy buenos motivadores, pero nada de predicadores. Y tú, mi hermano, en tu comunidad, yo en mi comunidad, ¿quién soy? ¿Aquel que simplemente va a entretener o el que va a predicar? ¿El que va a llevar el evangelio o el que simplemente va a llevar a la gente tips para arreglar su vida, tips para ser mejores, tips? No, mi hermano, aquí se trata de estar dando tips, sino aquí se trata de llevar la palabra, el poder, el evangelio vivo. Bendito sea Dios, gloria a Dios, mi hermano. Por último, recuerda, aprende y aprendamos a filtrar lo que escuchas y a quién escuchas. Yo te invito, mi hermano, aprende y aprendamos a filtrar lo que escuchas y a quién escuchas. No todos los que deambulan en las redes sociales, hermanos, tienen la solidez de la palabra. No todos los que deambulan en los canales de las plataformas nos están dando sana doctrina. No todos los que deambulan en tantos canales disfrazados de espiritualidad realmente nos están dando a nosotros solidez, nos están dando a nosotros palabra de Dios, nos están dando a nosotros realmente lo que es el regalo de la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Recuerda, aprende a filtrar lo que escuchas y a quién escuchas. No todos los que andas mirando por todos lados te están dando la solidez de la palabra. Nosotros, como RCC Siloé, canal de la renovación carismática, oramos todos los días para ser fieles al llamado de Dios en este ministerio, para ser fieles en nuestra predicación, aunque les guste o no les guste, mis hermanos, a la gente, porque sí, muchos se van dejando sus dislikes o no se suscriben. Nosotros no andamos atrás de los suscriptores, no andamos atrás de eso, mi hermano. Andamos rogándole a Dios todos los días
que seamos fieles y dignos de poder proclamar su palabra. Y te ruego a ti, mi hermano, también, que tú tengas ese discernimiento espiritual en tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque nos abres los ojos, la mente y el corazón. Te pedimos perdón por ser infieles a ti. Perdónanos, Señor, porque hemos dado más gusto a la carne y no al espíritu, porque más nos hemos inclinado a nuestras pasiones personales y no a lo que es el bañarnos en la deliciosa y maravillosa palabra de Dios, porque más hemos seguido nuestros propios caminos y no los tuyos, Señor. Pero hoy, Señor, te rogamos que nos vuelvas a enmarcar en ti para poder ser, Señor, verdaderos mensajeros de tu amor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los hermanos que hasta este momento han llegado hasta aquí. Sí, es verdad. Si esta predicación ha sido motivo de bendición, hermano, recuerda que debajo de este video está el botón Thanks, el cual tú puedes ofrendar, donar, para que este canal siga adelante, mi hermano. Recuerda, la palabra de Dios es gratis. Lo que cuesta es producirla. Y queremos seguir nosotros transmitiendo. Queremos seguir nosotros, mi hermano, llevando el evangelio. Pero es gracias a tu generosidad. Es gracias a tu desprendimiento. Es gracias a que tú eres un motivo de bendición para nuestro ministerio. Somos un equipo que estamos orando por ti, un equipo que nos estamos preparando. Somos varios hermanos que tenemos este sitio, este espacio dedicado para que tú saques el mejor provecho. Y si es motivo de bendición este tema y los temas diarios que vamos transmitiendo en el canal, gracias, hermano. Por eso se llama Thanks, gracias. Gracias por darnos, mi hermano, esa ofrenda generosa. También a todos nuestros hermanos que están con nosotros, nos encomendamos a tus oraciones. En cada Eucaristía o Santo Rosario, ora por nosotros, que nosotros también oramos por ustedes todos los días en nuestras Eucaristías y Santo Rosario. De parte de todos nuestros hermanos, Dios te bendiga, mi hermano, y gracias por ser parte de esta familia espiritual. ¿Cómo? Sí, suscribiéndote, activando la campana. ¿Con qué motivo? Para que todos los días puedas recibir lo que es esta y muchas enseñanzas que estamos todos los días trabajando. Este es un trabajo que gracias a tu oración y gracias a tu ofrenda generosa podemos continuar. Ruega para que sigamos nosotros también en esta carrera de la fe.